2008, directivos y exalumnos del Tecnológico de Monterrey tuvieron la visión de crear un programa innovador que brindara la oportunidad a los padres de familia para hacer frente anticipadamente a los gastos de educación superior, creando el Plan de Inversión Educativa PIE. Este programa consiste en la adquisición de certificados de colegiatura a precios actuales para su uso futuro en los niveles de preparatoria, profesional o maestría. Al formar parte de este exitoso programa, pagas por anticipado el futuro profesional de tus hijos en una universidad reconocida internacionalmente. Tienes una inversión segura, ya que los certificados no pierden su valor, son reembolsables, transferibles o pueden venderse. Gracias a cada familia que ha confiado en el Plan de Inversión Educativa, juntos hemos hecho cientos de carreras hacia el futuro. Hoy, el Plan de Inversión Educativa cumple 30 años de éxito gracias a ti. Imagina para tu pequeño un futuro grande. Ok. Como les comentaba, mi nombre es Jonathan Arreguín, en representación del Plan de Inversión Educativa del TEC de Monterrey. Les vamos a presentar el tema Cambios, Espacio de Ansiedad por Gabriela Porras. Gabriela Porras tiene un máster en terapia cognitivo-conductual con más de 20 años de experiencia en psicología clínica infantil. Es directora general del Centro de Blindaje Emocional Intégrate, especializado en asesoría y acompañamiento a nivel clínico, educativo y laboral. Creadora del modelo de blindaje emocional Intégrate. Gabriela, bienvenida, buenas tardes. Pues muchísimas gracias, al contrario, muchas gracias por la invitación. Me encuentro muy entusiasmada, muy contenta. Esa experiencia profesional de la que tú hablas tiene que ver con la elaboración de un programa de blindaje emocional que hemos trabajado con infantes. Vamos ahorita ya a nivel primario y le vamos subiendo hasta que lleguemos a los universitarios para construir el blindaje de todas las personas. Por ahí sí nos acompañan docentes, trabajadores sociales, maestros o padres de familia. Vamos a tener una certificación para el dominio y el trabajo de este proyecto de Blindy. Es un material hecho por nosotros para el desarrollo de habilidades sociales y la prevención a la violencia y el abuso sexual infantil. Tenemos fecha este 20 de junio y después vamos a tener un nivel de línea, pues para que podamos acceder y llegar a todos los espacios a nivel nacional. Y bueno, podemos tener contacto con mi persona, con el espacio de Intégrate, con la institución que presido, a través de las redes sociales, y que si en algún momento, terminado nuestro espacio, contestamos preguntas, pero luego surge alguna inquietud, alguna preocupación, algo que quieras en tu información, pues sepamos que tenemos a las redes sociales para acceder a ellas. Inclusive en algunas de ellas, como en la fanpage o en YouTube, tiene pequeños videos con información relativa al tema que vamos a trabajar o a algún otro tema que tenga que ver con la familia completa, relación de pareja, establecimiento de límites, detección de conductas a lo mejor no esperadas, etc. Y bien lo dicen, hicieron la presentación nuestra y me encantó, ¿no? El título que le pusimos a nuestra plática, Cambios, el espacio de la ansiedad. ¿Qué vamos a ver en este espacio, en esta hora que tenemos más o menos programada para trabajar juntos? Bueno, pues pretendemos encontrar herramientas que me ayuden al proceso de adaptación, que es la vivencia que se da ante un fenómeno de cambios y por lo tanto a veces detonantes de la ansiedad, y también estrategias para cómo manejarlas, ¿no? La plática la vamos a dividir como en dos momentos. En el primer momento vamos a entender cómo se construye la ansiedad, qué activa la ansiedad, cómo trabajar mecanismos protectores para evitar o disminuir la intensidad de la ansiedad. Y luego vamos a entender la ansiedad de los hijos, esta ansiedad infantil o esta ansiedad puberta, para luego irnos a estrategias de intervención, tanto a trabajo con los niños como trabajo con los adultos. Todo desde una visión que yo pueda aplicar.
no desde la visión profesional. Digo, no es para que si eres un terapeuta tengas técnicas como elaboradas o complejas dentro de lo que es el modelo cognitivo-conductual, que es mi modelo, ¿no? En donde puedas hacer intervención. Entonces espero dejarlos con menos ansiedad, espero dejarlos como más adaptados a estos fenómenos de crisis en el cual nos están metiendo, y el tema se hace alusión a este periodo de pandemia, de cuarentena, sesentena, añena o lo que se diga, porque ya vamos por los 80 días, ¿no? Entonces, pues que tengamos una visión muy amplia. Así es de que sin mayor preámbulo, yo empiezo, y para quienes me conocen saben que me encanta dialogar con ustedes. Realmente extraño mucho el contacto cercano, esta combinación de podernos ver y leer todo su lenguaje para saber si estoy llegando y me están entendiendo, estoy siendo fácil de comprender. Y bueno, pues la primera idea que tengo es lanzarles una pregunta. Y yo te pregunto a ti, ¿qué traduces cuando sucede un cambio? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando sucede un cambio? Por favor, si vas a escribir, nada más no escriban malas palabras, palabras altisonantes. Pero dime, ¿qué se te viene a la mente cuando tú percibes que hay un cambio y que estás sometido, obligado a este cambio? Gracias, angustia, molestia, incertidumbre, ansiedad, frustración, estrés, estado de alerta, miedo, me pone miedo, nuevas oportunidades, excelente, rechazo, incomodidad, se me vienen como que las estrategias se me prenden, duda, me adapto, aprendo, me reorganizo, crezco, mejoro, se me viene el éxito, me proyecto. Bueno, están ustedes fantásticos, mejor ya hay que terminar la plática porque ya todo lo tenemos claro. Excelente. Entonces, cuando tú tienes un evento o una vivencia de cambio enfrente de ti, tu traducción es de transformación, de opción, de oportunidad, de aprendizaje. El problema es cuando tú mires al cambio como un espacio en el que tú estás perdiendo. Cuando tú piensas que cambio y pérdida es exactamente lo mismo, entonces estás sometiendo a tu ser, a toda tu persona, a tu entorno, pues a un sufrimiento ante el cambio. Cambiar no es perder. Inclusive, si pensamos, como en mi imagen, en alguien que se le pierden las llaves, en realidad no están perdidas, están reubicadas en un lugar diferente que seguramente no nos acordamos dónde es. Es más, si te robaran algo, pues también lo reubicaron de dueño. Bueno, pero de todos modos eso sí se considera pérdida. ¿A dónde voy con esta idea? Quiero que empecemos asumiendo que estamos frente a formas diferentes de comportar ahorita, frente a un evento de cambio, y lo que cambió es la forma en la que entendemos la salud y las estrategias de cómo vamos a interactuar unos con otros. Me gusta mucho insistir que ustedes y yo tenemos un distanciamiento físico, una indicación de tener distanciamiento físico, más no un distanciamiento emocional, porque yo afectivamente puedo hacerme presente, puedo mandarte un mensaje, puedo tener una videollamada, puedo llamarte, puedo mandarte un presente, puedo hacerme presente. Entonces, lo que se nos ha pedido es que tengamos distanciamiento físico, más no distanciamiento social o afectivo, ¿no? Quiere decir que no podemos relacionarnos como nos relacionábamos antes y que tendremos que crear nuevas formas de relacionarnos. De momento, para mantener y como promover la salud y evitar los contagios. Entonces, si vamos a iniciar, iniciemos por diciendo que cambio no es una pérdida, sino que la definición de cambio es desprenderme de algo. Me estoy desprendiendo de mi comodidad. Estoy haciendo alusión al tiempo de cuarentena en el que estamos, a este periodo de aislamiento o distanciamiento social en el que estamos sometidos, o en el que han cambiado nuestras formas de ejercer trabajo, de tener un servicio, como es el caso de estas pláticas, etcétera, ¿no? Entonces, cuando algo cambia, me desprendo de él y a cambio recibo algo, o recibo a lo mejor la frustración porque me quitaron eso que yo quería, o recibo algo de oportunidad
para hacer un aprendizaje, como ustedes me pusieron ahí. Cambio se puede ver como una estrategia de oportunidad. Y luego fíjense que me puse a buscar cuáles signos se dan junto con cambio. Y la parte interesante es que están los que ustedes me pusieron, algunos de los que ustedes me pusieron. Canjear, variar, transformar, convertir, modificar, trasladar, pero en ningún lado aparece perder, porque quiere decir que como término, como palabra, cambiar y perder no son la misma cosa, no es el mismo concepto, no es la misma intención. Yo no estoy diciendo que el cambio te deba de parecer agradable, que el cambio te deba de parecer divertido, que tú te sientas como integrado o adaptado inmediatamente a este cambio. Solo te estoy pidiendo que entendamos e integremos como nueva idea que cambio no es perder, que nunca vamos a poder asociar cambiar a perder. Aunque, por ejemplo, sea la ruptura de una relación marital, cambió nuestra forma de relacionarnos. Hoy ambos somos solteros, terminamos una relación marital y hoy tenemos una nueva forma de relacionarnos o de plano de no relacionarnos. Entonces, bajo este entendido, vamos entendiendo un poco más, vamos a comprender un poco más los elementos que están integrados en el cambio. Esta es una gráfica real del cambio. El cambio siempre tiene detonantes emocionales. Cuando alguien dice, pues las cosas cambiaron, pero a mí no me molestó, yo creo que me quiere decir que le molestó en poca intensidad, o que no le impacta, o que le impacta en poca intensidad, pero no que no sintió nada, porque si no sintió nada, entonces estamos delante de una patología. Tenemos a alguien distímico. ¿Qué quiere decir? Una disfunción de las expresiones o de la percepción de las emociones, ¿no? Entonces, todo cambio tiene estos 4 elementos y todo cambio implica estados emocionales. Puede gustarme, puede molestarme, puede alegrarme, puede asustarme, puede inquietarme, puede angustiarme, puede enojarme, los otros términos que me pusieron ahí. Y lo primero que vamos a entender es que el cambio es vinculado a la fase de crisis. Siempre que algo cambia, o muy frecuentemente que algo cambia, nosotros entramos en una fase de crisis. La crisis puede ser pequeña, leve, o puede ser significativa. Todas las personas que estamos vivas, estamos sometidas a espacios y momentos de crisis. Vida y crisis son singulares y son interrelacionados. Si tú estás vivo, te garantizo que vives espacios y momentos de crisis. La crisis puede ser desde qué me como o qué no como, hasta qué elijo o qué no elijo hacer, qué decido o no estoy decidiendo hacer, qué elijo a lo mejor trabajar o cómo trabajar. Entonces la crisis tiene niveles, si tú quieres, pero es inevitable a este estado de vida. ¿No quieres tener crisis? ¿No quieres vivir ninguna crisis? Pues 3 metros bajo tierra y no hay crisis, ¿no? Las personas que están en Camposanto, pues ya no viven crisis porque ya ni siquiera se dan cuenta que se los están comiendo los gusanos. Entonces, bueno, pues abajo esta línea, la crisis siempre nos va a llevar a algo que denominamos los psicólogos como un mecanismo natural de supervivencia. Cuando yo me enfrento a un evento adverso, doloroso, difícil, como es lo que se asocia a la crisis, pues yo pretendo a lo mejor resguardarme, puedo evadirme, puedo sobrereaccionar, puedo atacar, puedo ensimismarme, y entonces entro en este mecanismo natural de supervivencia, entro en una fase como le llamamos de desesperación. Estoy esperando algo que no me está llegando y desespero por ello. Y entonces tenemos activado, pues a lo mejor entre la negación y la frustración, todas las variantes que ustedes crean que podemos encontrar. Y entonces tenemos que alguien a lo mejor evade una realidad, como cuando le diagnostican una enfermedad fatal, cuando a lo mejor le dan la noticia de alguna pérdida de alguien, lo primero que hago es resistirme a esa vivencia por lo dolorosa que es, para luego pasar por otras fases y a lo mejor en algún momento sentirme frustrado o enojado por lo que no puede ser. Pero tú tienes la posibilidad de poder salir de ahí. Si empiezas a rumiar tu idea,
ve nada más, ¿cómo puede ser posible? Estoy aquí en mi casa, es muy complejo estar aquí, qué difícil se me hace todo, la tecnología y yo no somos amigos, que luego el video no se oye, que siempre se había oído y ahora no resulta, que entonces ya me enojo por lo que estoy viviendo, y entonces tú pudieras rumiar, le llamo yo a mantenerme en este ciclado de pensamientos, pudiera rumiar tu vivencia y entonces hacer la curva o la línea mucho más profunda de la desesperación, o pudieras sobresalir, pudieras levantarte, pudieras mirar oportunidad y entrarías a la tercera fase, el tercer momento de un cambio, que sería: crezco, me adapto, acepto y me adapto, aprendo, resignifico, me transformo, me muevo. Cuando tú quieres crecer y cambiar, tienes que moverte. Y entonces entras en este momento en donde tú haces a tu experiencia como un aprendizaje dinámico, ¿no? Aprendo, aprenden los otros, creo, invento. Y esto es personal. Puede haber alguien que viviendo la misma situación construya y avance, y podemos tener al que se instale en área de confort y no quiera moverse y rumie su tristeza, que yo le preguntaría qué ganancia obtiene al mantenerse como víctima, porque las personas instalamos nuestro comportamiento porque en el fondo, consciente o inconscientemente, obtenemos una ganancia. Y bien, pasamos entonces al último de los estadios, a la última de la fase, y entraríamos en un periodo de estabilidad. Me encanta mucho la diapositiva que les hice, porque a la estabilidad le puse una palabra a un lado, al lado derecho, que dice que la estabilidad es temporal. De la misma forma que tengo que decirte que las crisis no son para siempre, también la estabilidad no va a permanecer siempre. El punto de equilibrio se da porque tú tengas pequeños episodios de crisis contra grandes periodos de estabilidad. Esa parte es muy importante, pero pensar que una vez que yo ya logré estabilidad, mi esposo y yo somos felices, así vamos a terminar. Mi hijo es muy aplicado, así va a concluir. Me está yendo muy bien económicamente, siempre me va a ir. Cuando yo pienso que esta estabilidad es permanente, entonces la crisis que se presente me va a costar trabajo o más trabajo sortearla. Esperamos que nuestras crisis sean de corta duración y nuestra estabilidad sea de mayor temporalidad, pero al final es temporal. Lo que ahora vivo puede ser que después ya no lo esté viviendo. Entre en mi fase de crisis, desesperación, aprenda y vuelva a entrar en espacios de estabilidad. Eso se le daría mucho a quienes son resilientes. El concepto de resiliencia se asocia a la capacidad que tengo yo para salir fortalecido de cualquier evento adverso. O sea, yo como que saco lo mejor de mí de esta experiencia que yo haya tenido. Bien, ya entendimos o ya tenemos más elementos, ya supimos que toda fase de crisis es asociada a vida, ¿no? Y que la estabilidad no va a ser un estado permanente, que es temporal. Y entonces de ahí me quedo con una frase, es una frase que yo acuñé, ¿no? Ha sido como mi motor de vida, y dice que todo cambio es a favor, nada en contra, aunque duela. Y esta frase se viene a mí cuando me toca vivir situaciones complejas. Estuve por ahí durante algún tiempo trabajando en una institución bancaria, sufro un accidente vehicular, se me da una incapacidad por el accidente vehicular, yo con mis 28 años, y me dicen: Gaby, ya no puedes trabajar, vete a casa, ahí quédate, con unos aparatos, órtesis, para que yo pueda moverme, ¿no? Con un collarín, con problemas de salud significativos, sobre todo para poder ser autónoma y moverme, cuando mi vida había sido de trabajar, de autonomía, de independencia, de producir, de construir y de crecer. Y entonces la vida me dice: ¿qué crees? Que tenemos un gran cambio, ¿no? Cambia tu sistema de vida, con 2 hijos pequeños, con mi esposo, que siempre ha sido mi compañero, ¿no? Mi aliciente. Entonces voy a dar a mi casa.
Y bueno, yo estando ahí, recuerdo, mira, muy claramente, el día en que se presenta él, llega a mí, me dice mi esposo, oye, Gaby, ¿qué crees? Necesitas moverte, necesitas salir y hacer algo, necesitas trabajar. A ti te gustan las cosas buenas y yo solo no puedo. No puedo describirle la indignación que sentí, la molestia que sentí, la frustración que sentí y la desconsideración que percibí. Pero él tenía claro cuál era la propuesta. Yo tenía que ver qué había de favor en este evento tan adverso y tan doloroso que yo había tenido encima. Pues bueno, me fui y busqué una oportunidad, empecé en un dispensario, en una iglesia, a dar mi servicio y empecé a conocer y a contactarme con la psicología clínica. Eso ya hace, pues precisamente 28 años, para que les saquen números y saquen mi edad. Hace 28 años empecé yo a entrar en el mundo de la psicología clínica infantil, empecé a hacer especializaciones y hoy me encuentro con un programa que se le ha dado a más de 150,000 niños, con una institución forjada, con terapeutas que he construido, etcétera, ¿no? Entonces soy la primera creyente en decirles todo cambio es a favor y si no le has encontrado el favor, búscaselo. Porque nada es en contra, aunque duela lo que estemos perdiendo, aunque duela lo que ya no tengamos, aunque duela lo que se nos está obligando. Entonces, todo cambio es a favor, nada en contra, aunque duela. Hoy estamos en confinamiento, hoy estamos en un aislamiento, encontremos qué sería el nuevo aprendizaje que yo pudiera tener. Y de ahí, pues nos iríamos bajo esta línea de que cambio no es perder, sino cambio es transformar, cambio es renovar, crecer, aprender, pues vamos instalándonos con respecto particularmente a la cuarentena, ¿no? Cuarentena versus cambios. Y lo primero que yo tendría que analizar, o bueno, tendría yo que ponerles enfrente, es por qué empezamos a desarrollar datos de ansiedad. La ansiedad siempre ha estado vinculada a nuestra alta expectativa. Por ahí van a ver mucho de esta explicación. Y entonces resulta que nos dicen, ustedes lo recordarán, los primeros días, ¿no? Además nos dijeron, son 5 días muy preocupantes y ya llevamos 80, pero bueno, esas primeras veces que nos dijeron que nos íbamos a regresar a casa, entonces los que estábamos saturados de trabajo, de carga de trabajo, dijimos que fascinación, ¿no? Los que no teníamos el tiempo para hacer ejercicio y comer bien, dijimos es el momento. Los que a lo mejor viajábamos mucho y no estábamos en casa, dijimos que mejor que para convivir. Y pues claro que entonces me empiezan a salir mis artes culinarias, ¿verdad? Y que ahora pues todos vamos a cocinar y que qué padre, que no importa que me ensucie la cocina, tengo el tiempo para limpiarla. Y que entonces juguemos juegos de mesa y que qué fascinante, y que entonces aprendemos y mira que qué astuto es, y que entonces pintemos, que al cabo que Comex seguiría mandando la pintura a tu casa o Home Depot o el que tú quisieras. Y entonces, pues bueno, empezaste a pintar ahí tu proyecto arquitectónico, ¿no? Y luego, pues que ahora sí ya voy a hacer bien fitness, ¿no? Comida saludable y la actividad deportiva, todo lo que da. Y luego, pues que entonces hay que acomodar como la oriental esta que nos ayuda y nos orienta a cómo ordenar closet, pues que por colores, que por qué tallas y que bueno, tú ya estabas ahí muy fascinado y fascinada. Y luego, pues que qué clases en la casa, hombre, si yo siempre había querido el homeschooling, pues ahora sí ya lo voy a tener, ¿no? Que mi chiquillo es súper inteligente, que es bien enfocado como yo, que es bien perseverante. Y la realidad, esa era tu expectativa, la realidad viene y nos cae encima. Que cómo es que hacen tanto tiradero, que estos chiquillos no se llenan, que pareciera que son barril sin fondo, que quieren estar comiendo todo el santo día, que empezamos a jugar turista o Monopoly como lo conozcan y que entonces ya salimos todos enojados porque todos queremos ganar. Y que entonces empezamos a pintar y ya me cansé porque además ni me sé la técnica y nomás pinté un muro, que cuál fitness ni que nada, que ni siquiera sé, que ya me torcí, ¿no? Y que mi chiquillo pues no es tan cierto que era tan enfocado, que ahora ya descubrí que la escuela dice que es inatento y es verdad, es inatento. Y bueno, ¿qué closet voy a guardar? Resulta que ahora ya encontré la ropa que tengo ahí guardada desde hace 2 años y que no uso porque pues ya me di cuenta que ya subí de peso. Entonces, de esa realidad que yo tengo, van a cambiar las formas en las que tú vas a resolver, se instala la expectativa, esta idealización de la realidad a la idealización y de ahí se cocina la ansiedad.
entonces no estoy logrando, entonces no soy ese padre o esa madre tolerante, entonces no soy tan administrado con mi tiempo, entonces no soy tan organizado, entonces no puedo terminar todo esto que proyecté. Y pues es obvio que esta ansiedad empieza a ser presa de todos los que estamos ahí. Pero vamos explicando un poco más qué hay con la ansiedad. Muchas de las veces pareciera que pensamos que es un sinónimo, que ansiedad y miedo son sinónimos. Yo te tendría que decir que la ansiedad y el miedo están correlacionadas, pero no es el mismo concepto. Inclusive, cuando nosotros buscamos hacer un diagnóstico, hay diagnósticos específicos para la ansiedad, ansiedad generalizada, ansiedad social, ansiedad específica, y hay diagnósticos específicos para el miedo, fobias, ¿no? Entonces, esto es importante tomarlo en cuenta. ¿Qué vamos a entender? Entonces, cuando yo tengo ansiedad, ¿no siempre tengo miedo? Correcto. Cuando yo tengo miedo, ¿no siempre tengo ansiedad? Correcto, porque son espacios y son procesos emocionales y mentales diferentes. Vamos entendiendo un poco más. La ansiedad siempre la voy a asociar a emoción. La ansiedad tiene emoción, la ansiedad la activó la emoción, entonces empiezo a sentir mucha angustia, entonces empiezo a sentir tristeza. Y además, la ansiedad la activa esta percepción de no poder controlar, de no poder tener, de incertidumbre. Por eso se dice que ansiedad es igual a emoción. Siempre que yo tengo ansiedad, la va a activar la emoción. Al miedo la activa la ideación. Yo creo que la araña es una amenaza. Tú delante de una araña no sientes ansiedad. Delante de una araña o de a lo mejor alacrán, de un animal, de un bicho que tú consideres peligroso, no sientes ansiedad. Sientes miedo, porque tu idea sobre ese objeto o sobre esa situación es de miedo. Entonces, la ansiedad es un mecanismo fisiológico. Cuando tú tienes ansiedad, tu cuerpo reporta. Y este es un mecanismo natural. No hay personas que nunca hayan vivido ansiedad. Es esperado, porque la ansiedad tiene un mecanismo adaptativo. La ansiedad me pone en alerta de que estoy enfrente de ese peligro. Después de ver el peligro, puede darme miedo. Pero lo primero que hace el organismo es activar mi ansiedad. Y entonces mi cuerpo empieza a bombear sangre, latir mi corazón más rápido, empiezo a respirar, a hiperventilar, todo mi organismo se llena de sangre, mis músculos se llenan de sangre, mis articulaciones se ponen tensas, se preparan a lo que yo decida hacer. Corro para el otro lado, a lo mejor evito acercarme, me paralizo y evito acercarme, o me pongo valentón y afronto, ¿no? Hay tres tipos de respuesta: evito, huyo o afronto. A veces cuando evito puedo quedarme congelado enfrente de la situación. Este es un estado mental de alerta. Chequen, es un estado mental de alerta. Mientras que yo estoy ansioso, es como si mi cerebro estuviera activado. Si yo le tengo miedo al perro que ladra, cuando el perro no está, el miedo se me quita. Si yo tengo ansiedad a que aparezca un perro y yo tengo un problema, voy a estar permanente en ese estado de ansiedad. Entonces, el organismo está preparado para vivir dosis de estrés. Lo que nos ha activado este tiempo de aislamiento o este cambio de actividades o esta percepción de amenaza de adquirir una enfermedad es un estrés constante. Como ha sido constante, me desgasta energéticamente. Y a eso nos lleva entonces a entender el concepto de miedo. Miedo es una valoración de peligro. Si ustedes alguna vez se han subido a un piso muy alto o a lo mejor balcón, llegas y calculas, mides. Si tú sientes que estás muy, muy alto y que a lo mejor también le tienes miedo a las alturas, es probable que traduzcas eso como evaluación de peligro. Y entonces esta evaluación de peligro, pues es un proceso mental. Generalmente depende de tus referentes. Supongo que quien se dedica a construir rascacielos, que ya vive en esa experiencia, pues tiene una interpretación diferente de subirse en las alturas.
ustedes y yo, y sobre todo si a ti no te gustan las alturas, cuando te subes consideras que hay un daño real, ¿no? O una posibilidad de daño. Entonces, en el miedo yo evalúo el peligro, lo vinculo a experiencias previas, saco una conclusión y digo, eso es peligroso, qué miedo, ¿no? Eso puede hacerme daño, qué miedo, ¿va? Entonces, en la ansiedad me gana la expectativa. Por eso ahorita, no, entonces si me contagio, entonces si tomo esto, entonces si toco aquello, entonces si sucede aquello. La expectativa que yo tengo me gana, porque en la ansiedad existe la idea o la creencia de que no cuento con los recursos para poder contener esto que está enfrente, para poder sortear esto que me estoy enfrentando. Mientras que el miedo, al miedo le gana el futuro. Es que ahorita está ladrando, pero si se sale de ahí va a venir a morderme y entonces ahí te da miedo. Por lo tanto, el eje que mueve al miedo es el sufrimiento. Me va a morder, me va a lastimar, me va a doler, me va a quitar. Estás enfrente de un asaltante, tú no tienes ansiedad, la ansiedad te da después. Lo que te da es miedo, porque tú estás contemplando que puede hacerte daño, que en ese futuro inmediato puede hacerte daño y tú vas a sufrir, ¿no? A ti te va a doler, a ti no te va a gustar. ¿Vamos claros? Porque luego me voy como hilo de media. ¿Vamos claros? ¿Todo claro? Va, bueno, yo espero que sí. Ok, acuérdense que vamos a tener un espacio para contestar preguntas, para que las vayan anotando en el chat y podamos tener la recopilación de todas estas y entonces poder tener con ustedes respuestas adecuadas a lo que me estén preguntando. ¿Va? Entonces ya distinguimos ansiedad y miedo, no son sinónimos, están vinculados. Al miedo lo mueve esta percepción de no tener la capacidad de controlar lo que está enfrente de mí. A la ansiedad la mueve la percepción de incapacidad ante lo que está delante de mí y al miedo lo mueve la posibilidad de sufrir en el futuro, ¿no? Por eso nos da miedo perder una relación. No me da ansiedad perder una relación. Me da miedo no obtener el trabajo. No me da ansiedad no obtener el trabajo. Me da ansiedad la entrevista, porque pienso que el otro va a pensar que no tengo capacidad. ¿Va siendo claro? Porque esto nos ayuda a cómo manejar uno u otro de las sensaciones que tengamos. Bien, ahora vamos viendo cómo puedo yo, vamos a dejar al miedo fuera, y vamos a ver cómo puedo yo reconocer al miedo, a la ansiedad, por favor. Vamos a dejar al miedo afuera y nos vamos a quedar con el concepto de la ansiedad. ¿Qué sucede cuando yo soy ansioso? Pues generalmente el ansioso tiene temas por los que tiene ansiedad muy particulares. Tiene ansiedad ante la posibilidad de vivir una lesión, ante la posibilidad de vivir una enfermedad, por eso se vuelven hipocondriacos, paranoicos, catastróficos, ansiedad ante una posible muerte o ante su propia muerte, ante ser criticados, rechazados, ante la posibilidad de perder algo importante, algo que no puede recuperar. El ansioso no ve sus recursos posibles. El ansioso se mira con incapacidad. El ansioso se mira rebasado, ¿no? De esta situación o vivencia que tiene enfrente. Por eso es importante tener datos puntuales sobre la situación de la enfermedad del coronavirus, para que ustedes tengan certeza y control de lo que sí puedo hacer ante esto y de lo que me va a rebasar y no puedo dominar o controlar. Y bueno, el ansioso, o más bien dicho, la ansiedad, ¿cómo se maneja? Llega un estímulo, nos notifican que hay una enfermedad pandémica de fácil contagio, etcétera, y entonces yo volteo a ver un estímulo peligroso. Yo debo de evaluar el grado de peligro y entonces me doy cuenta que la forma de contagio es muy como particular, tiene que ser en una interacción estrecha, debe de haber la enfermedad de parte del otro, debe de haber unas acciones o interacciones particulares para que entonces esta enfermedad llegue a mí. Y ahorita que estoy sentada aquí en este espacio, pues yo evalúo el grado de peligro y ahorita aquí en este presente y en este momento y en este espacio, las posibilidades de que yo viva una infección son mínimas porque me encuentro sola, porque han sanitizado mi oficina, porque yo limpio mis cosas, porque tengo mi agua clorada, etcétera, ¿no? Entonces,
evalúo el grado de peligro, aprendo o entiendo qué recursos tengo yo para enfrentarlo y las posibilidades que tengo yo para resolverlo. Entonces, lo que hago es que bajo mis niveles de ansiedad. En el caso del ansioso, el peligro lo sobredimensiona, el grado piensa que es muy alto y no se considera con capacidad. Vamos a tener una diapositiva muy particular del proceso del ansioso. Por si ahí estás tú del otro lado y eres ansioso, vayas entendiendo por qué te lo activas. El ansioso tiene que trabajar mucho en controlar y contener sus propios pensamientos. Y bueno, ¿cómo se clasifica la ansiedad? La ansiedad es un mecanismo funcional y de protección. Esa es una ansiedad normal. Cuando nos dieron la noticia, debió habernos preocupado y debió habernos generado cierta dosis de ansiedad. Me debe de dar ansiedad si a lo mejor voy por un callejón oscuro, no tengo claro a lo mejor quién puede estar por ahí, pero justo cuando me subo a mi carro y arranco, la ansiedad debería de bajar. Me debe de dar un poco de preocupación o de ansiedad si a lo mejor recibo mensajes incómodos, ¿no? A lo mejor como con datos personales, pero a lo mejor bloqueo, denuncio y entonces la ansiedad debe de bajar. Quiere decir que esta ansiedad normal yo no debería ni de suprimirla, ni de negarla, ni de inhibirla. A veces a los niños les inhibimos su ansiedad. ¿Dónde hay ansiedad? Cuando el niño no quiere saludar a alguien y hasta se resiste. Él no se siente cómodo con esa persona. Hay que respetarle que no se siente cómodo con esa persona. Yo que voy a exponer, esta es la 4ª vez que doy esta plática y sin embargo siempre que voy a entrar me dan ciertas dosis de estrés y de ansiedad propias de la exposición ante un foro nuevo, ante un tema nuevo, ¿no? Que voy a exponer a este foro nuevo. Y sin embargo, conforme empiezo a hablar, mi ansiedad se regula y se pone en control. Si yo no viviera estas dosis de ansiedad, tal vez no haría un esfuerzo más cada vez que presento mis pláticas. A lo mejor me confiaría y tal vez diría lo mismo, independientemente de si tal vez tengo a la misma persona sentada ahí o escuchándome. Entonces, hay una ansiedad normal, una ansiedad esperada, y hay una ansiedad patológica. Acuérdate que la patología es todo aquello que altera mi organismo. Esta ansiedad es patológica porque mi intensidad es más alta, depende de la intensidad que muestre, y entonces es muy intensa, es desproporcionada a la realidad. Es normal que sienta miedo ante alguien que me va a asaltar o ante alguien que me haya secuestrado. Es normal que tenga miedo y es esperado que tenga datos de ansiedad posterior a ese momento. Pero si las cosas ya están bajo control, yo debería de poder llegar a un nivel de ansiedad normal, resolver el evento traumático. Si el evento traumático tiene la misma intensidad, respuesta desproporcionada y frecuentemente se me activa mi ansiedad, entonces estoy ante una ansiedad patológica, ¿no? Y también hay ansiedad cuando ya no está el estímulo y sin embargo yo activo mi respuesta. O sea, nosotros no estamos, a lo mejor tú estás en tu casa, estás muy tranquilo, has hecho aislamiento, no has tenido contacto con las personas y sigues ansioso y preocupado por la enfermedad. No, estás ansioso porque te cambiaron tu rutina. Estás ansioso por la economía. Estás ansioso por lo que vaya a suceder. No tanto por la presencia de la enfermedad, porque las probabilidades están controladas. Entonces, si yo todavía la sigo presentando y tengo ideaciones, pues tendría que trabajar mi manejo de la ansiedad. ¿Vamos claros? ¿Todo bien? Ok. De ahí nos vamos a lo que les decía que les iba a explicar. Ya cuando yo estoy en un trastorno de ansiedad, el modelo cognitivo-conductual, el modelo de blindaje emocional, que es en el que me muevo yo, la especialización que hice y el modelo que creamos, tiene mucho trabajo en cuanto a la resignificación del pensamiento. Ese es como su fuerte. Te hace que tú modifiques tu comportamiento a través de cambiar la percepción de esa realidad. Y entonces dice el círculo de la ansiedad, ¿no? Este trastorno de la ansiedad, ya como trastorno, por cierto que ahorita vamos a evaluar cuántos de los que estamos ahí tenemos a lo mejor un trastorno de ansiedad, nos dice que tiene fases o pasos por los que transita
esta ansiedad, este trastorno. Y el primero es, hay un activador. La ansiedad tiene un activador real, el que empiezo a ver el viento fuerte, como ahorita lo estoy viendo, y entonces no me gusta que llueva, y entonces estoy pensando que a lo mejor se me va a cortar la transmisión, porque ya saben que cuando tenemos estos vientos y estas lluvias, la red baja, ¿no? De su nivel o capacidad de conexión. Entonces, el activador, el estímulo, es la lluvia. Es un estímulo peligroso, ¿no? Si, por ejemplo, yo le tengo miedo a los truenos, no me gusta, el activador es este estímulo peligroso. Pero mi cerebro, a partir de mi experiencia, de mis recursos personales, de mi capacidad de adaptación, hace una evaluación de la amenaza, ¿no? Voltea a ver qué tanto eso que yo estoy percibiendo termina siendo una amenaza real. Las nubes todavía están dispersas, no se ven tan densas, el viento solamente está, no se oye nada, evalúo la amenaza. Y luego clasifico el nivel de amenaza. Puedo con esto. Estoy adentro de mi oficina, traje paraguas, me voy a ir en vehículo, evalúo, clasifico el nivel de amenaza. Y ahí hago una siguiente evaluación. Eso que digo yo que es una amenaza con estos recursos que cuento yo, ¿qué tanto me termina siendo amenaza o no? Confirmo un evento de amenaza en fracción de segundos, confirmo que esto que estoy viviendo es una amenaza o rechazo la amenaza. Bueno, hago esto. Bueno, pues me mojo. Bueno, pues yo tengo conexión alámbrica. Entonces eso a lo mejor es mucho más garantía, ¿no? Es más garantía. ¿Qué hace el ansioso? El ansioso por default hace una evaluación exagerada y siempre valida. Este ansioso es el que tiene el pensamiento catastrófico. A mí me va a pegar, a mí me va a pasar, a mí me va a suceder, a mí me ha pasado, yo lo he vivido. Te digo que me va a venir lo que te estoy pensando, ¿no? Entonces, el trastorno de ansiedad siempre hace en su segunda evaluación una evaluación exagerada. Y entonces activa tanto su parte física como emocional para reafirmar su idea. ¿Qué hace? Hace la evaluación exagerada, activa síntomas, empiezo a temblar, me empiezo a tensar, empiezo a tener respiración acelerada, preparo a mi cuerpo para reaccionar, mi cuerpo dice, pues ¿a qué voy a reaccionar? No sé a qué voy a reaccionar, pero él ya se preparó, empiezo a tener emociones desagradables, me siento muy irritado, muy angustiado, muy agobiado, extremadamente preocupado, ¿no? Emociones desagradables. No quiero cambiar y salir de la caja, ¿no? No quiero ver otra perspectiva. Las personas me dicen otras cosas y yo regreso al mismo punto. Las personas me explican otra realidad y yo regreso al mismo punto. Es más, ahorita que yo estoy hablando, si tú eres ansioso, ya elaboraste argumentos para tumbar lo que yo te estoy diciendo. ¿Por qué? Porque el ansioso no ve fuera de su caja, el ansioso no ve fuera de su óptica, el ansioso no ve fuera de su túnel. Y entonces ejecuta acciones que incentivan la ansiedad. Empiezo a revisar todos los noticieros, empiezo a revisar todos los datos, empiezo a publicar todas las personas y cómo se murió y qué barbaridad y cómo lo atendieron y que en Sudamérica las personas están en las calles muertas. Y entonces empiezo a llenarme de información para alimentar mi evaluación exagerada, activar mis síntomas, generar emociones desagradables, no cambiar de mi idea porque yo ya la argumenté y seguir cocinando la ansiedad. Por eso es tan fácil caer en ella. Por eso pareciera que me gana. Por eso pareciera que ella es más poderosa que mi propia capacidad y mis propios recursos. Bien, ¿a dónde nos lleva esto? Bueno, imagínense. Espero no haber impactado con estas 3 imágenes, pero quise traerles cuáles son los elementos activadores de la ansiedad. Puedo ver algo amenazante. A mí en particular no me gustan las armas. Tal vez si ustedes que están del otro lado practican la caza, pues a lo mejor están familiarizados con las armas. Seguramente con esas no, pero con otras. Entonces, la amenaza es cuando yo veo la pistola ahí. La amenaza es que el niño va caminando y el cristal está puesto, está grande, puede quebrarse. Entonces la amenaza es la posibilidad de que yo viva algún daño o perjuicio. O sea, yo estoy
como observando que ese artículo o ese objeto es amenazante. La amenaza es el perro que ladra, la amenaza es la pistola sobre la mesa, la amenaza es el niño que se acerca a un cristal enorme que puede quebrarse. El peligro inminente es que yo, consciente o inconscientemente, real o irrealmente, elabore un futuro. Va a tomar el arma, ahorita va a tomar el arma. Con el arma me puede dañar. El arma es una amenaza para mí. O el niño ya se acercó al cristal, se le va a quebrar el cristal, se va a caer, se va a cortar. El perro me va a morder. Entonces, un peligro inminente. O sea, ya el arma en la mesa contra el arma en una mano de alguien, pues subió de nivel de amenaza, ¿no? Subió de nivel de peligro. Y la impotencia y la desconfianza se daría cuando esta persona me apunta. ¿Qué posibilidades tengo yo de ganarle a una pistola que me apunta? Digo, a lo mejor encontrarán que puedo yo X o Z cosa hacer para que entonces tenga un mejor resultado, una mejor respuesta, puedo a lo mejor golpearlo, a lo mejor puedo agacharme, no sé, ¿no? Pero al final ahí ya está esta otra evaluación de la amenaza. ¿Qué tan poca capacidad me siento yo que pueda tener frente a eso que está enfrente de mí? Y la desconfianza que tenga yo sobre mis recursos. ¿Vamos claros? En un activador o elemento de la ansiedad existe una amenaza real o futura, existe el peligro inminente, consciente o inconsciente, o sea, a lo mejor yo también me lo construyo, la percepción de no poder resolver eso y la desconfianza hacia esa capacidad, ¿no? Me siento incapaz de poderlo resolver y desconfío de mis propios recursos. Bien, pues de ahí nos vamos a ir precisamente a la siguiente diapositiva que les quiero pedir, ojalá tengan por ahí a lo mejor su celular, un papel, a lo mejor tómenle una foto si la están viendo en su computadora o una screenshot de pantalla, ¿no? Pero este es un test, es una escala estandarizada, muy sencilla, que nos dice a qué nivel de ansiedad, más bien dicho, a qué trastorno de ansiedad puede asociarse mi comportamiento. Advierto que esto no es un diagnóstico de un cuadro de ansiedad. Solamente queremos como asociar o reconocer si yo tengo datos o signos de un trastorno de ansiedad. Y entonces tenemos esta tabla y vamos a contestar. Le vas a poner 1 si eso que dice ahí no se parece en nada a ti. 2, si es poco frecuente que tú presentes eso que se describe. 3, si es más frecuente de lo que tú consideras, más o menos, ¿no? O sea, pues a veces sí y a veces no. 4, déjenle, doy aquí porque no me deja ver. 4, si es bastante, ¿no? Como que ya es una frecuencia mucho más alta, el 80%, el 75% de las veces yo presento esa conducta. Y finalmente voy a tener en 5 extremadamente, o sea, sí o sí siempre lo presento. ¿Estás ansioso la mayoría de los días? A veces, pocas veces, más o menos, bastante o siempre. Se me dificulta controlar mi ansiedad, me preocupa que me esté volviendo loco, mi ansiedad me causa malestar, me hace que yo no pueda resolver, me meto en problemas con mi trabajo, en mi relación de familia, me preocupo demasiado, o sea, realmente soy el preocupón del grupo, temo perder el control o desmayarme, se me dificulta concentrarme. La realidad es que los pensamientos me llegan, se llaman pensamientos intrusivos, me llegan y me invaden, me asusto fácilmente, me preocupo y me pongo nervioso, los demás me lo notan, ¿verdad? Entonces todo el mundo se va a dar cuenta, entonces yo no quiero que se den cuenta que ando nervioso, se me dificulta hablar con las personas, llego y soy callado, soy tímido, me preocupo que los demás me volteen a ver, si alguien a lo mejor me voltea a ver los pies, yo rápido volteo a ver mis pies porque me los está viendo, me encuentro preocupado cuando estoy enfrente de las situaciones de relacionarme porque a lo mejor no sé qué decir, pienso que es vergonzoso lo que yo voy a decir, cuando hablo frente a un grupo creo que me van a ignorar o criticar, me pongo nervioso cuando tengo que hablar en público, pero extremadamente nervioso, siento dificultad de respirar, este cuerpo parece que se está ahogando, que lo oprimen, está tenso mi cuerpo, me mareo y hasta quiero desmayarme,
se me dificulta relajarme, hasta tengo espasmos, contracturas, tengo constantemente una sensación de hormigueo, tengo también esta molestia, siento que el corazón me late muy rápido, me asustan las sensaciones extrañas que mi cuerpo tiene. Vas a calificar, vas a poner un numerito por ahí, ¿no? Del 1 hasta el 5, dependiendo de la evaluación que tú hagas, esa es tu percepción. Y una vez que hayas terminado, del lado derecho, yo te puse cómo se califica. De la puntuación que tú hayas puesto, espero que ya la mayoría lo hayan terminado, vas a sumar del 1 al 8. Si la puntuación más alta es 5, del 1 al 8 hay 8 elementos que vas a calificar, 8 reactivos. Entonces, si 5 es el número más alto, 8 por 5, 40. Entonces, tu puntaje más alto que tú puedes obtener del 1 al 8 es 40. Del 9 al 15, que creo que también son 9 y 5, 6 puntajes, 6 por 5, 30. Entonces, vas a sumar del 1 al 8 el puntaje que te dé. Del 9 al 15, el puntaje que te dé, que el máximo es 30. Y del 16 al 22, el puntaje que te dé, que el máximo también es 30. ¿Y los vas a anotar? ¿Ya lo hicieron? Pues déjenme ver qué me dicen en el chat si ya lo hicieron. ¿Ya lo hicieron? ¿Sí? ¿Va? Muy bien, perfecto. Ok. No, todavía no. Ok. No se preocupen. La presentación, si ustedes quieren acceder a ella, yo se las puedo enviar, o creo que la universidad, el TEC, va a tener la oportunidad de acceder a ella y de podérselas enviar. Entonces, bueno, ya te salieron tus puntajes. Vamos viendo cómo nos fue. Aclaro, porque luego estos test de revista de vanidades, tienen que sumarse a otro tipo de exploración para llegar a un diagnóstico como tal. Pero dentro de los diagnósticos del trastorno de ansiedad del trastorno de ansiedad de los adultos, encontramos 3. Ansiedad generalizada, ansiedad social y síntomas físicos asociados a la ansiedad. Si tú tuviste una puntuación mayor de 17, por eso dice puntaje de corte, entonces tienes rasgos de ansiedad. Si tienes 40, tienes un trastorno de ansiedad, Sí o sí tienes un trastorno de ansiedad. Si tú tienes un puntaje mayor de 17, en el siguiente, de 9 a 15, tienes rasgos de ansiedad social. Si tú tienes un puntaje mayor de 14, en el 16 al 22, tienes síntomas físicos asociados a la ansiedad. Para que podamos determinar que tienes un diagnóstico, tendríamos que ver otras variantes. Pero entre más cerca esté del número corte, 17, 17 o 14, tienes datos, tienes rasgos. Entre más alto sea el número, tienes condición de ansiedad. Si tienes la numeración total, tienes un trastorno de ansiedad o muy posiblemente tienes un trastorno de ansiedad. ¿Fue claro? ¿Fue claro? ¿Sí fue claro, Giovanni? Es que es al que veo. Es al que veo en mi cuadrito de pantalla. Ok, va. Entonces, ¿a dónde nos lleva esto? La ansiedad se aprende porque, ¿qué crees? Yo veo a mi familia muy preocupada, veo a mis niños muy agobiados, veo a mi esposo y a mi esposa muy agobiado, o por el contrario, lo veo súper relajado. Yo estoy súper aprensiva y él súper relajado, o yo súper aprensivo y ella súper relajada. La ansiedad no es que se aprenda, aprendes a cómo responder ante la ansiedad. La ansiedad es algo que se siente, se activa. Acuérdate, hay una ansiedad normal, pero tú terminas aprendiendo a qué hacer con la ansiedad. Entonces, ansiedad debe de vincularse a esta incertidumbre de un futuro incierto y la depresión a una pérdida irreparable. Por eso, la forma en la que se mueve la ansiedad es ansiedad, depresión, y un mal manejo de la depresión y una depresión profunda, intento suicida. Todo suicida tiene depresión, todo depresivo tiene cuadros de ansiedad. Toda la ansiedad se mueve a la depresión, no toda la depresión va a tener un intento suicida, ¿ok? Y bueno, vamos entendiendo. El pánico es esta ansiedad extrema ante algo que yo no puedo controlar. Altos niveles de estrés detonan ansiedad.
Altas dosis de angustia desencadenan pánico. ¿Pero qué creen? Les tengo una noticia. Los niños no tienen eventos de pánico. ¿Cómo? Yo se los pongo. ¿Cuándo han visto un niño que en una balacera, que a lo mejor en un derrumbe, que a lo mejor en una trifulca, se pone apanicado? ¿Se asustará? Sobre todo se asustará si voltea a ver a sus papás que corren, que tienen la cara desencajada, que les gritan, pero el pánico es una condición propia de los adultos. Los infantes no tienen pánico porque el pánico habla de mi incapacidad absoluta y total de poder controlar lo que estoy viviendo. ¿Por qué los niños no viven pánico? Porque ellos por default saben que no pueden controlar lo que tienen enfrente. Por default saben que les va a ganar lo que tienen enfrente, ¿no? Que de antemano los adultos son los que controlan. Entonces, no tienen la percepción de no estoy pudiendo controlar, por lo tanto, no se activa la ansiedad, la angustia y le da paso al pánico. El pánico es propio de los adultos. Oye, pero yo sí he visto niños que se ponen a llorar, sí, porque están asustados, sí, porque están viendo con mucho miedo la reacción de sus padres. Entonces, yo te pregunto, ¿qué discurso hay en tu casa con respecto al COVID? ¿Qué se les dice? ¿Estás en fase de pánico y por eso estamos transmitiéndolo? ¿Solamente tengo ansiedad y estoy haciendo mecanismos de control adecuado? Entonces la ansiedad me da esta percepción de incertidumbre ante ese futuro próximo que no voy a poder controlar. La conclusión, el hijo traduce riesgo o amenaza a través de la percepción. Por eso podemos ver a un niño en un rancho que toma una serpiente y la mamá muy tranquila, échala para allá, échala para allá. Mientras que tal vez un niño citadino que nunca ha tenido contacto con este tipo de animales, tiene una mamá que al ver una serpiente o un papá que al ver una serpiente traduce un peligro inminente y entonces se pone sobrereaccionado. Y el hijo empieza a entender y aprender, eso es una amenaza. Bien, yo te pregunto, ¿qué película le estás contando a este hijo o hija tuya sobre esta pandemia? ¿Cuál es la película que le estás contando? ¿Qué le estás diciendo que él debe de traducir? ¿Qué debe de leer? ¿Qué tenemos entonces? Pues tipos de ansiedad. Si existen los cuadros de ansiedad, son específicos, deben de tener ciertas características para calificar. No porque el niño hoy no quiso separarse, ya tiene ansiedad por separación. Debe de ser más de 6 meses y debe de darse en todo momento y en todo lugar repetidamente. O sea, si tiene ansiedad de separación cuando va a la escuela, ansiedad de separación cuando mamá se va a trabajar, cuando mamá lo deja con la abuelita, se le activa en todas partes. Si solo se le activa en algunos espacios, no es un trastorno. Si tiene un cuadro de ansiedad, pero no califica como un trastorno. La fobia específica es el miedo particular, la fobia social es la incapacidad de relacionarme y el mutismo selectivo son estos niños que sin problema de lenguaje dejan de hablar. Si hablan en su casa, si se comunican, no tienen ningún problema, pero en la escuela no hablan, no dicen nada, ¿no? Ese es un mutismo selectivo y se asocia a un trastorno de ansiedad. La ansiedad tiene manifestaciones tanto en adultos como en niños. Están las emociones alteradas, están los procesos de aprendizaje, por eso ahorita si los niños tienen ansiedad, están más distraídos, están más irritables, están más catastróficos de pensamientos, están más necios, a lo mejor pueden presentar tartamudez. ¿Te fijas? Cuando tú ves a lo mejor a alguien que lo están entrevistando y se siente ansioso, pues puede empezar a presentar tartamudez, se pueden tener problemas del sueño, morderse las uñas, tener tics nerviosos, a lo mejor hacer manías, o que el cuerpo se enferma, vomitan, a lo mejor empiezan a tener problemas de respiración, les duele la cabeza, se orinan, ¿no? Estas serían sintomatologías asociadas. En el caso de los adultos tendríamos básicamente las 4, difícilmente encontraríamos un adulto que se orine, pero las demás características sí las podríamos encontrar, ¿va? ¿Qué tenemos entonces en casa? ¿Tengo niños con trastornos de ansiedad producto del coronavirus o del confinamiento? No. Hay ansiedad o estrés por aislamiento, eso sí. ¿Pero qué tenemos entonces? Tenemos o un modelo ansioso o un mal manejo del estrés. Por lo tanto, las probabilidades o la estadística de tener un trastorno de ansiedad
a partir del confinamiento o motivado por el confinamiento, no pudieran ser tan reales. ¿Va? Bien, vamos casi ya cerrando. ¿Cuáles son las estrategias de manejo? Estas son generales, particularmente para los niños. Hay que enseñarle a niños y adultos a identificar cómo me estoy sintiendo, qué está pasando conmigo. Hay que hacer medidas de autocuidado. Si estoy hablando del coronavirus, me lavo las manos, a lo mejor no toco objetos, me mantengo con el gel, me cubro la boca, etcétera, ¿no? Hay que establecer rutinas. Los hábitos y las rutinas, hoy día, Ostrowski, esta neurocientífica, en una entrevista, y decía que para manejar la ansiedad hay que hacer actividades rutinarias para que el cerebro sepa que hay un antes, un proceso y un después. Las actividades físicas activan mis hormonas, ¿no? Estas hormonas que son hormonas de la felicidad, y entonces es importante que yo haga actividad física para sentirme alerta, activo, funcional, energético. Si a pesar de hacer estas estrategias no evoluciona, pues entonces hay que ir a un especialista. ¿Qué otra estrategia? Ustedes saben profundamente que el hecho de respirar regula todas nuestras funciones y oxigenan a nuestro cerebro. Entonces hay que tener respiraciones profundas, respiraciones de algún modo sanadoras, energéticas, y eso me tranquiliza. Cuando alguien está muy acelerado, hay que pedirle que respire profunda y lentamente. Hay que parar el pensamiento negativo y podemos exponer gradual y controladamente al estímulo que da miedo. Si el niño tiene miedo al perro, pues primero le llevo cachorros o perritos de juguete, o le cuento cuentos de perritos para luego irlo acercando al estímulo que le da miedo. Hay que imaginar escenarios agradables. Ya pusieron su lista de a dónde van a ir a visitar, a dónde van a vacacionar, qué quieren comprar. Ya hicieron toda su lista, porque el objetivo es neutralizar el miedo para reducir la ansiedad. Pero si yo soy un modelo ansioso y si yo soy una persona que le cuesta trabajo el manejo de la ansiedad, pues ¿qué puedo hacer? ¿No? Al final yo tendría primero que trabajar mi propia ansiedad. Esta técnica es una técnica que usamos mucho en proceso terapéutico. Le pedimos al niño o al adulto que reconozca qué sentimiento está teniendo y físicamente cómo sabe que tiene ese sentimiento. Si estoy contento, ¿por qué lo sabes? Si estoy enojado, ¿por qué lo sabes? Si estoy irritable, ¿por qué lo sabes? Si estoy asustado, ¿qué parte de este cuerpo te dice que estás alterado? Y después pedirle que cambie el foco atencional. No le pongas atención a tu corazón que palpita rápido. Ponle atención al ruido del ventilador. Entonces cambio el foco. Y luego, en el segundo momento, le pido que cambie, dice temor, es un acróstico, T, tengo miedo, M, espero que pase algo malo. Y entonces le pido que por favor considere escenarios favorables, ¿no? Me voy a contagiar. Si me contagio, tengo buen sistema inmune, lo más seguro es que voy a sobrellevarlo, ¿no? Entonces, ese sería como buscar evidencia. Todos se están muriendo, vámonos a la evidencia. Todos se contagian, vámonos a la evidencia, ¿no? Contrastarlo con la evidencia objetiva y real que tenga enfrente. Vas a hacer estrategias, ahorita vamos a hablar de algunas, para que tú puedas neutralizar tu pensamiento y tranquilizar a tu reacción ansiosa. Y finalmente vas midiendo, hoy me fue muy bien, hoy no tuve pensamientos negativos, mira, hoy no se me aceleró la respiración, los vas registrando, porque ver logro y éxito es como bajar de peso. Ver logro y éxito te incentiva a seguir avanzando, ¿va? Eso son ya técnicas que podemos usar con los adultos. Una de las prácticas que se pide es que trabajen mucho mindfulness, ¿no? Conciencia, estar consciente. Si ahorita ¿cómo estoy sentado? ¿Cómo estoy disfrutando? No nada más estar volteando a ver la presentación. Gaby ya se llevó 10 minutos más. Ya vamos 10 minutos más. Acuérdense que entramos tarde, ¿no? Entramos pasado de la hora. Entonces, consciente, hay que acercarnos a lo desagradable, sin miedo, con aceptación y con autocompasión. Sí puedo, sí soy capaz, sí se va a resolver, sí va a pasar. Y luego hago este encuentro de esto agradable con curiosidad y apreciación, ¿no? Voy al encuentro de esto agradable. ¿Se acuerdan? El buscarle lo
el favor a esta vivencia. Y luego también amplío mi percepción y mi traducción. ¿Te acuerdas de salirte de la caja? No solo la visión que tú tienes es la realidad. Vamos viendo la película completa. No me estés narrando nada más la fotografía de lo que te esté pasando. Dame la película completa. Esta conexión, esta percepción de bondad y de humanidad compartida, o sea, no nada más aquí, somos varios, ¿no? Esta elección, ¿no? Que si yo elegí que entonces voy a realizar, lo hago. Si yo elegí que voy a respirar, respiro. Si yo elegí que voy a entender, entiendo. Si yo elegí que voy a hacer otras acciones, lo hago. Mindfulness es prestar atención de manera consciente a la experiencia de ese momento, ¿no? ¿Qué está pasando ahorita? ¿Cómo lo estoy viviendo ahorita? A veces estamos en conferencias y estamos volteando a ver los mensajes del celular. Entonces no estoy totalmente presente y consciente. Y bien, ya casi estoy terminando. Una de las técnicas más socorridas que se ha hecho muy popular es la técnica de manejo de la ansiedad del 5 al 1. Tiene muchos nombres, pero del 5 al 1, 5, 4, 3, 2, 1. Y cuando tú estés muy ansioso, estés como fuera de control, estés muy nervioso, te voy a pedir que de forma tranquila respires. No va a haber otra forma en la que puedas desacelerar y desconectar este cuerpo. Tienes que respirar pausada y profundamente y observar 5 cosas. Por eso dice 5, 4, 3, 2, 1. Observo 5, toco 4, escucho 3. ¿Qué escuchas? ¿Qué escuchas ahorita que estás ahí? Voy a hacer silencio yo. ¿Qué escuchas? Exacto. Escuchas 3. Escucho yo el ventilador, escucho yo el movimiento de las hojas y a alguien de mi equipo que está hablando en la parte de afuera. ¿Qué huelo? ¿Huelo mi humor? ¿Huelo mi desodorante? ¿Huelo mi perfume? ¿Huelo mi café? ¿Huelo mi comida? ¿Qué huelo? Y saborear una cosa, ¿no? Ponernos algo en la boca. Y eso va a hacer que entonces se desconecte el cerebro, porque el cerebro no puede hacer 2 funciones de 2 rangos totalmente diferentes, ¿no? Si son emocionales, las puede apilar. Y cierro con esto. Les traje, se las voy a correr completa. Percepción, la evidencia de la realidad. ¿Quieres cambiar tus pensamientos? Vas a resignificar el pensamiento, vas a tumbar tu creencia limitante, catastrófica, fatalista, de justicia, de control, de deber, ¿no? Para que finalmente cambies la visión de la situación. ¿Quieres argumentarme que estamos frente a una situación grave y mortal, peligrosamente mortal? No estoy diciendo que no pongamos atención. No estoy diciendo que no hagamos medidas de control. No estoy diciendo que las personas fallecen. No lo estoy diciendo. Estoy diciéndote que te apegues a la realidad para que hagas una evaluación objetiva de los elementos que tienes enfrente. La población en México al día de hoy, porque ya sabes que ahora ya hay de estos que se actualizan, y si ustedes tienen otros datos, también es válido, ¿no? Al día de hoy somos 135.889.968. No me vaya yo a equivocar al leerlo. De esa población, 124.301 casos registrados. Es el dato de hoy con 14 días de atraso. Ya saben esta cosa que está media confusa. Pero bueno, hay 124.301 casos. De los cuales, si tu mayor miedo es morir con esta enfermedad, tenemos 14.649 decesos. Muy lamentables, muy dolorosos y graves, ¿no? Para quienes así han vivido estas pérdidas. Entonces, la población es de casi 36 millones, son casi 25,000 casos y cerca de 15,000 defunciones. Como yo quiero resignificar mi pensamiento, es una enfermedad de fácil contagio, por eso es una pandemia, pero su impacto en la población nacional es bajo. Si me cuido, estaré bien y no seré el 0.09%, ni al 1 llega, ¿ok? Ustedes ya están viendo y sabrán por qué puse la estadística de la diabetes. Por si te quieres preocupar de algo, el 33% de los mexicanos mayores a 15 años tienen obesidad. El 15% de estos adultos mexicanos tiene diabetes. Obesidad, antesala de la diabetes. Y el 0.4% de nuestros niños
tienen diabetes infantil. Entonces, si quieres preocuparte, mejor preocúpate del pastel que te estás comiendo, de las papas que te embutiste o del refresco con el que estás viendo mi plática, porque el porcentaje es mucho más alto. Pero si tú me dices que la gente se muere y que tú tienes miedo a que pueda ser parte de esa estadística, pues te lo digo. La posibilidad de mortalidad con COVID-19 es baja con respecto a otras enfermedades. Te puedo traer la estadística del cáncer, de la hipertensión, cáncer y diabetes. Son los tres enfermedades más recurrentes en México. Si me cuido, estaré bien. El 0.010% llegan a morir de la población total en México, no de la población afectada. De la población afectada es el 11%, de la afectada. Pero para que tú seas afectado, tienes que ser el 0.09%. Y de ahí el 0.10%, ni el 1% va a fallecer. Entonces, si te quieres preocupar de una realidad más cercana, preocupémonos por la obesidad y la diabetes, ¿va? No por el coronavirus. Hagamos estrategias, por eso le pongo ahí, si me cuido, estaré bien. Y cerremos. La ansiedad no es el problema, es el síntoma de mi mal manejo del estrés, de mis creencias limitantes, del aprendizaje, de la respuesta no efectiva del estrés. El síntoma se llama ansiedad. El síntoma de ansiedad no termina siendo el problema real que yo debería de eliminar. Entonces, ¿a qué te invito? Reencuéntrate contigo, hazte presente, hazte consciente, reinvéntate, descúbrete y transforma a tu persona. Con esto, yo doy por terminada mi charla y les cedo la palabra para que me den las preguntas que por ahí tengan. ¿Qué dudas quedaron? ¿Cómo están? ¿Menos ansiosos? Miren, tomando agua, para no entrar a la estadística de la diabetes. ¿Cómo están? Muy bien, Gaby, muchas gracias. Efectivamente tenemos varias preguntas. Me gustaría irte pasando de una en una para que nos vayas dando respuesta, por favor. Mira, la primera es... Tenemos aquí de A. Rosas, pregunta que si la ansiedad se contagia. No, que el término contagiar es algo que se transmite de un organismo al otro, como el coronavirus, se transmite de un organismo al otro. Algo que es una respuesta elegida por el individuo no se contagia, se aprende. Pudiéramos hablar de contagiar como efecto halo. O sea, todos están agobiados, todos están ansiosos, y entonces yo empiezo a cuestionarme yo por qué no siento lo que los otros sienten. Pero no es que se contagie, se repite la respuesta del otro, se imita. Ok, gracias Gaby, tenemos otra pregunta del Colegio Latino. Preguntan, ¿cómo ayudar a un universitario ansioso? La técnica con la primera que tenemos que iniciar es con la respiración. Después hay que buscar, se le llaman pensamientos intrusivos. ¿Qué es un pensamiento intrusivo? Así, como intruso. Un pensamiento que se mete y entonces no me deja avanzar. Tendríamos que preguntarle, ¿te acuerdas de la técnica de temor? ¿Qué creo malo que va a pasar? Para que entonces lo mandemos a buscar la evidencia, ¿no? Eso es lo que se haría. Tendría que enseñarle a que respire y que luego capte, pare, detecte a sus pensamientos negativos. Ok, gracias. Tenemos también una pregunta de Celina Trevilla. Dice, ¿la ansiedad es sinónimo de preocupación? Te congelaste un poco. Dice que, ¿qué? Que si la ansiedad es un sinónimo de preocupación. La ansiedad sí puede ser un sinónimo de preocupación, porque lo que me preocupa es lo que no sé cómo voy a resolver. Por eso se dice que no te preocupes, que te ocupes por resolver. Entonces, la ansiedad sí pudiera estar como sinónimo de la preocupación. Ok, gracias. Pregunta también Lupita. Cuando se tiene mucha gente a tu alrededor que son ansiosas, ¿estas se puede transmitir? Creo que lo importante sería que cuando yo tengo muchas personas que son ansiosas,
puedo sentirme invadido por el momento y tal vez no con los recursos para poder mantenerme en mi esquema o en mi forma. Y entonces hay una estrategia en donde yo termino como repitiendo lo que los otros hacen. Pero si tú estás realmente plantada, fortalecida, seguramente no te va a pasar eso que estamos hablando. O sea, tú vas a tener una respuesta mucho más controlada. Si te terminaste invadido o haciendo lo que los otros hacen o lo que los otros están respondiendo, quiere decir que entonces no eres tan fortalecida en cuanto a tus recursos para responder ante la ansiedad. Entonces, la respuesta sería no, no tendrías por qué verte influenciado o replicado, pero si no estás fortalecido, es probable que sí. Ok, tenemos, son varias preguntas, las estoy englobando en una misma. Preguntan sobre si se muerden las uñas, si no toleran la frustración, el movimiento de los pies. ¿De qué manera se puede ayudar a estas personas? Movimiento de los pies, claro, movimiento de los pies, morderme las uñas, inician como una respuesta para el manejo de mi ansiedad y después se instalan como un tic, ¿no? Por eso le llaman tic nervioso, como un tic. Entonces lo que tienes que hacer primero es que la persona se haga consciente de que lo está haciendo, ¿no? Que se dé cuenta que se agarra el cabello y se agarra el cabello. Entonces lo primero es que se tiene que dar cuenta que lo hace y luego lo tiene que cambiar. Cuando él lleve su mano a querer agarrar el cabello, se toca la oreja o se toca la camisa. Ya sé que me van a decir que entonces va a instalar un nuevo tic. No, porque los tics son respuestas automáticas no pensadas. Cuando ya cambia de una respuesta automática no pensada a una intencionada, el tic nervioso desaparece. Hay una estrategia muy usual que tenemos nosotros con los niños, que cuando ellos se muerden las uñas, me la regaló la estrategia un dentista, cuando los niños se muerden las uñas, primero les enseñamos, el cerebro tiene que recordar que debe de cuidar los dientes, pero que como no lo recuerda, los dedos van a dar a la boca y lastiman a los dientes. Y entonces le pedimos que se lave sus manos y que cada vez que se lave sus manos, pellizque el jabón. Entonces le van a quedar los dedos con jabón, ¿verdad? Y que entonces cuando él se lleve la mano a la boca, debe de recordar el sabor que le dice que saque su mano de la boca. Pero en realidad la estrategia es que cuides tus dientes. Nada asociado. O sea, no le vas a decir quítate los dedos de la boca, déjate de tocarte los dedos de la boca, deja de... No. Cuida tus dientes. Los dientes solos. O sea, le das otra intención y la conducta se extingue. Ok, tenemos también pregunta de Aranza Lozano. En el adolescente, ¿cómo podemos aminorar sus ansiedades ante el cambio de rutinas, tales como el cambio de estudio que ahora tienen clases en línea? Sí, claro. Hay que revisar la adaptación que vive la familia. ¿Qué tan exigente es la familia y qué tan adaptable soy yo? ¿No? Porque a veces yo mismo no soy tan tolerante y entonces ya estoy renegando. Ve nomás la escuela, cuánta escuela manda, ve nomás cuánta tarea, ve nomás, por eso yo batallo. Entonces él dice, pues aquí hay que renegar. La otra es que él voltea a ver lo que sí le queda. Es como poner una analogía de un rompecabezas. Tengo 20 piezas para un rompecabezas, te lo doy a armar y le falta una. ¿Qué observas? Que le falta una pieza. Necesitas para manejar mejor tu frustración que voltees a ver las 19 piezas que te quedan. Sobre todo ahorita que no pueden convivir, que no pueden ir a la graduación, que no van a tener su viaje de graduación, pues lo van a poder tener después. Imagínate cómo lo están viviendo estos matrimonios o estos postergados eventos, ¿no? De un matrimonio o estas personas que fallecieron y no hubo compañía, ¿no? Entonces, pues bueno, volteemos a ver las 19 piezas de nuestro rompecabezas y no la una que nos falta. Muchas gracias, Gaby. Tenemos muchísimas preguntas más. Lamentablemente el tiempo ya se nos terminó. Queremos dejarles nuestros datos, la información. Por ahí algunas personas nos pidieron que si les compartimos la presentación. Les estamos dejando ahí en el chat el link
con nuestro canal de YouTube, donde pueden ver esta conferencia y otras más que hemos tenido en el plan de inversión educativa. Para nosotros es un placer haberte tenido aquí, Gaby, la verdad, muy buenos consejos y ayudan a llevar esto. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros, por tu tiempo. Y, por favor, si nos puedes ayudar poniendo la información. Siempre muy contenta de participar y muchas gracias porque ahí estuvimos. Muy bien. Vamos a dejarles nuestros datos aquí en pantalla, por favor. Sí. Permíteme. Claro. Cambio ahorita. Ahí están tus datos. Okay. Compartimos la pantalla. Muchísimas gracias, Gaby. Gracias a todos. En 1988, directivos y exalumnos del Tecnológico de Monterrey tuvieron la visión de crear un programa innovador que brindara la oportunidad a los padres de familia para hacer frente anticipadamente a los gastos de educación superior, creando el Plan de Inversión Educativa PIE. Este programa consiste en la adquisición de certificados de colegiatura a precios actuales para su uso futuro en los niveles de preparatoria, profesional o maestría. Al formar parte de este exitoso programa, pagas por anticipado el futuro profesional de tus hijos en una universidad reconocida internacionalmente. Tienes una inversión segura, ya que los certificados no pierden su valor, son reembolsables, transferibles o pueden venderse. Gracias a cada familia que ha confiado en el Plan de Inversión Educativa, juntos hemos hecho cientos de carreras hacia el futuro. Hoy, el Plan de Inversión Educativa cumple 30 años de éxito gracias a ti. Imagina para tu pequeño un futuro grande. En 1988,